Entonces le recordamos que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde buscamos transformar familias que reflejen a Jesús y compartan el Evangelio para alabanza y gloria de su nombre. Cada domingo tenemos una frase para la familia y la de hoy es: exalta y valora las virtudes de los miembros de tu familia, sin olvidar que también tienen sus defectos, y así no vivirás decepcionado. Exalta y valora las virtudes de los miembros de la familia, sin olvidar que también tienen sus defectos, y así no vas a vivir decepcionado. Una frase de Nero Gildo. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros queremos solamente ver lo bueno o solamente tenemos la tendencia de ver lo malo. Pero si valoramos y exaltamos lo bueno que tiene cada miembro de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, la madre, los padres, pero a la vez también reconocemos que también tienen sus defectos, entonces no vamos a estar, pero ¿por qué? Mire con lo que salió. No, recuerde que estamos siendo en un mundo de pecadores. El día de ayer estaba organizando las sillas, mirando a ver cuántas personas podíamos ubicar, y llegó un señor a la puerta y entonces dijo: ¿aquí tienen cultos? Y yo le dije: sí, señor. Y él me dijo: es que he visitado 17 iglesias y no me han gustado, no me han cuadrado. ¿Cómo es esta? Y yo le dije: bueno, esta es peor o igual a donde usted ha ido. No es mejor que las otras. Porque aquí yo no pastoreo ángeles, pastoreo pecadores. Así que en cualquier momento, el pecador, ¿qué puede hacer? Pecar, incluido su pastor. En cualquier momento la puedo embarrar. Así que no podemos estar buscando la iglesia perfecta, porque el único perfecto es Jesucristo. De hecho, no vino. En Bucaramanga uno llegó a la puerta y dijo: estoy buscando la iglesia perfecta. ¿Cómo es esta? Y yo le dije: si esta iglesia fuera perfecta, usted no la dejaría entrar, porque entonces la va a dañar. Pero no somos perfectos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25 de la palabra del Señor. Nuestro tema: llamados a una vida santa. El antes y el hoy. Porque Pedro menciona acerca de cómo vivíamos antes y qué se espera que vivamos ahora. Les recuerdo, mis amados hermanos, que el apóstol Pedro escribió a los judíos expatriados, a gente que estaba fuera del territorio de Israel. Estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, o sea, estaban esparcidos por diferentes lugares. Y de los lugares que menciona, entonces, unos estaban expatriados del territorio israelita, pero aparte de eso, algunos de ellos habían conocido el Evangelio, habían conocido el amor de Dios en Cristo Jesús, y eso también les hacía no solamente expatriados de su territorio, sino que también en problemas con su misma gente, con su misma raza, con el mismo credo, con el judaísmo. Entonces ahora no solamente estaban por fuera de su nación, sino también por fuera del orden religioso. Ahora, hemos sufrido cambios en todos los órdenes: en lo físico, en lo social, en lo moral, en lo mental, en lo emocional. Y la tecnología y la pandemia han acelerado estas cosas. Como pueden ver en la imagen, la parejita en 1977, ¿cómo estaban? Tomados de la mano, hablando. ¿Y cómo están en el 2021? Cada uno con su celular y ya no están en la misma situación. Entonces,
Por eso es que digo que la tecnología y también la pandemia ha hecho que este tipo de distanciamiento, no estaríamos así tan separados si no fuera a causa de pandemia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro? De ese llamado, el título que tiene la versión Reina Valera es Llamados a una vida santa. Entonces vamos a mirar del versículo 13 al 24. Alfredo, ¿quieres leer, por favor? Y eso me ayuda a mi garganta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta ahí. Miremos hasta el 20. Sigue leyendo, por favor, hasta el 20. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, hermano. Entonces miremos en lo que nos está diciendo la palabra del Señor, en todo aquello que hemos leído. ¿Qué encontramos en este texto? En este texto de la palabra del Señor, ustedes y yo podemos encontrar algunas recomendaciones. La primera de esas recomendaciones que encontramos es: preparen su mente para servir. O sea que para caminar en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra mente, prepararnos mentalmente. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo escribió en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice: renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Y es una realidad que si no cambiamos la manera de pensar, no cambiamos la manera de vivir. Siempre estaremos haciendo las cosas de la misma manera si no cambiamos ¿qué? La manera de pensar. Algunas ocasiones salgo por la mañana a caminar y cojo la misma ruta. ¿Qué día cuando iba a arrancar? Yo dije, pero ¿por qué siempre cojo por el mismo lugar y de la misma manera? ¿Por qué no me voy por este otro lado? O sea, lo mismo, pero por el lado contrario. En vez de coger por la derecha, cogí por la izquierda. Porque siempre tenemos la tendencia que de repetir y repetir lo mismo. Pero si no cambiamos la manera de pensar, seguiremos haciendo las cosas igual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra mente para servir. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Bueno, en el versículo 13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, aquí el apóstol Pedro está utilizando una metáfora. O sea, coloca una figura para poder ilustrar o presentar lo que quiere como mensaje. Y entonces dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y comencemos por la palabra ceñid. En ese ceñid, la palabra significa poner alrededor una cosa que la ajuste. Ustedes han visto, si algunos vieron el levantamiento de pesas, que ¿qué es lo que hace el levantador de pesas? Se coloca un cinturón grueso y se ciñe, se lo aprieta. Exacto. ¿Para qué? Para poder hacer la fuerza. Eso es la palabra ceñida: ajustar, apretar, cercar, oprimir, rodear completamente una cosa. En otras palabras, es como cuando nos dicen: amárrese los calzones, o sea, amárrese los pantalones. Eso es lo que significa que es ceñid. Entonces el apóstol Pedro dice: ceñid, pero ¿ceñid qué?
los lomos, esta parte, por eso se pone en el cinturón ahí, ceñir los lomos, pero aquí no está hablando de la parte física del cuerpo. ¿Qué es lo que dice? Los lomos del entendimiento. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen, esta era la manera en que ellos se ceñían. Tenían una túnica, pero en la túnica para correr les dificultaba, para trabajar les dificultaba. Entonces, cuando les decía, cíñase la ropa, entonces cogían y se metían por las piernas, entre las piernas, la bata larga y se la amarraban en la cintura y ahí sí podían estar listos para el trabajo o para la batalla. A eso es lo que se refiere cuando habla de ceñirse. Entonces, cuando dice, ciñan los lomos de su entendimiento, es prepárese para la acción. O sea, cuando hacían todo esto, ¿era prepararse para qué? ¿Para el trabajo? ¿O prepararse para la batalla? ¿O prepararse para lo que tenían que ejecutar? Y entonces aquí está diciendo, cíñase su entendimiento, los lomos del entendimiento, o sea, prepare su mente para servir. Prepare su mente para que camine en Dios. Prepare su mente para que se comprometa con Dios. Prepare su mente para la acción, o sea, entendimiento para la acción. ¿Y qué cosa es el entendimiento? Bueno, ¿cómo se define el entendimiento? Se entiende que el entendimiento, el diccionario dice que es la facultad que se tiene para aprender, razonar y formarse una idea determinada de la realidad. También se conoce como la capacidad de aprender, comprender, juzgar y tomar decisiones. Es uno de los frutos de la inteligencia, del intelecto, de la razón y pienso que también del espíritu humano. Entonces, ¿eso es qué? El entendimiento. Cuando comprendo, cuando entiendo, cuando puedo razonar sobre lo que Dios me está diciendo. Por eso cuando algunos les dicen, no, es que allá les lavan el cerebro. No, porque les estamos pidiendo precisamente es que entiendan, que comprendan, que estudien, que analicen lo que están creyendo, lo que están haciendo. La fe es cognoscitiva. ¿Por qué la fe es cognoscitiva? Porque la fe debe conocer el objeto de su adoración. No adoramos porque sí, no adoramos porque un señor que se paró allá adelante que le dicen pastor, dijo, crean esto. No, vamos a la razón, vamos a mirar si eso que me están enseñando, si eso que me están diciendo es real o no, si es algo que yo puedo comprender o entender. El mismo Dios está diciendo, procuren entenderme y conocerme que yo soy Dios. O sea que Él no quiere que le sigamos a ciegas. Él quiere es que le conozcamos, que sepamos, que aprendamos quién es Él. Entonces la Biblia representa la actitud de estar listo. Cuando habla de ceñir los lomos del entendimiento, es estar listo, estar preparado para salir o para actuar. Y entonces vayamos al caso del Éxodo. En el Éxodo, en el capítulo 12, de los versículos 11, Moisés estaba listo para salir con el pueblo y le había dicho al pueblo que en el momento en que Faraón les dijera, quedan libres, ¿qué había que hacer? Rápido. ¿Por qué? Porque este tipo cambiaba cada rato. Cuando vino la primera plaga, sí, yo los dejo salir. Y cuando iban a salir, cambió de opinión. Luego vino la otra y iban a salir y cambió de opinión. Y así vez tras vez les había hecho. Entonces, ¿qué les dijo Moisés? Bueno, ciñan sus lomos. Ya no es de entendimiento, sino de amarrarse la bata para estar ¿qué? Listo para la acción, listo para correr. Entonces, que cuando les dijera, se pueden ir, había que salir inmediatamente para cuando él fuera a cambiar de opinión, ya estaban por fuera. Entonces, ¿qué es lo que dice Éxodo 12:1? Moisés les dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura. ¿Recuerdan la figura? La que vimos anteriormente. ¿Con el manto qué? Ceñido, amarrado, con las sandalias puestas.
con la vara en la mano y deprisa. O sea, coman la Pascua del Señor, le está diciendo. Recuerda que mataron un cordero, dice, cada uno, Éxodo 12:3, cada uno tómese un cordero por familia y sacrifíquelo. Si la familia es pequeña, entonces pártanlo con 2 familias y comas en el cordero. Era el cordero de la Pascua, pero ¿qué les dice? Cómanlo, pero no se sienten a hacerle siesta al cordero, porque algunos le hacen siesta hasta una naranja. Entonces no, dice cojan. ¿Y qué es lo que deben hacer? Cojan y cuando estén comiendo, tengan listas las sandalias, mejor dicho, si se acuestan, no se quiten los zapatos. No se quiten, acuéstense con la ropa puesta. Recuerdo una vez que tenía que salir como a las 2:30 de la mañana. El avión había tenido un problema y entonces nos habían cancelado el vuelo. Nos mandaron a un hotel, pero al hotel me llevaron a la 1 de la mañana y había que salir como a las 2:30. Entonces me tiré a la cama con la ropa puesta, porque solamente iba a estar, ¿qué? 1:30. Entonces había que estar listo, porque no podía dejar, si el carro que me iba a llevar, y eran varios pasajeros, se iba, entonces yo perdía el vuelo, y ahí sí me tocaba pagar. Entonces me acosté con la ropa puesta. Eso es lo que está diciendo acá Moisés. Lo que le está diciendo Moisés es: coman con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano y deprisa. O sea, no le haga siesta a la naranja, esté pilas. Esto implica, mis amados hermanos, que tenemos que tener nuestra mente lista para actuar como hijos de nuestro Dios. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es tener los pensamientos correctos, los sentimientos correctos y las acciones correctas. Porque cuando siento correctamente, cuando pienso correctamente, entonces voy a actuar ¿qué? De manera correcta, porque hago lo que pienso. Entonces, pienso, siento y actúo de manera correcta. Es lo que me está diciendo la palabra del Señor cuando el apóstol Pedro dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Pero luego la otra recomendación, la segunda recomendación que encontramos, ¿cuál es? Sed sobrios. Tener la mente clara, la mente despejada. Uno de los problemas, no sé cuántos de ustedes han consumido alcohol, pero uno de los problemas del alcohol es que embota la mente. Y hay personas que son políticamente correctos, hacen lo que deben hacer, se portan bien, son buenos esposos, buenos padres, excelentes personas, y se toman unos tragos y cambian totalmente. Se vuelven maltratadores, violentos, agresivos, el vocabulario es terrible. Otros, algunos son todos cohibidos y se vuelven extrovertidos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el control, no tienen el dominio sobre su vida. Y aquí la palabra del Señor, el apóstol Pedro está diciendo en la segunda recomendación: sean sobrios. O sea, el que es moderado y discreto. Tiene que ver con el comer y beber, con la forma de hablar, con la forma de moverse, con sus costumbres. No tiene una mente embotada por los efectos del alcohol o de la droga. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué hablaba de el antes y el hoy? Porque entonces en la palabra del Señor llega y dice que ustedes antes eran así. O sea, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Entonces, cuando no teníamos a Cristo, nosotros teníamos una mente embotada. Y la mente embotada es lo que se conoce como la fibroniebla. ¿Y qué quiere decir esto? Es un término que nos habla acerca de el embotamiento. Y en Efesios capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea que la persona que no tiene a Cristo en su vida, que no le ha recibido como Señor y Salvador, que no ha reconocido su pecado, tiene la mente ¿qué? Embotada.
Algunos pueden incluso seguir a Cristo sin conocerle. O sea, hay gente que va a las iglesias, pero no conoce a su Dios. Hay gente que va a las iglesias, pero no conoce a Cristo, no tiene una relación íntima con Él. Simplemente es un religioso más. Está practicando una religión. Recuerdo hace muchos años, trabajaba en el Hospital Universitario de Caldas y mi jefe era una monjita, la hermana Rufina. Y la hermana Rufina me dijo un día: usted entonces para ser bueno tuvo que dejar de ser católico. Y yo le dije: no, hermana, no es que para ser bueno yo haya dejado de ser católico. Simplemente le voy a contar una historia. Mi abuelo tenía una finca y en esa finca no había luz eléctrica. Él vivió 40 años en esa finca sin luz eléctrica. Se alumbraba en un frasco, tenía petróleo y una mecha y la prendía y eso alumbraba. Con eso era que se alumbraba. Mi abuelo nos dejó la finca como herencia a los 4 nietos. Y lo que hicimos nosotros cuando recibimos la herencia fue ir a la caja agraria, hicimos un préstamo, compramos un transformador y le pusimos luz. Y entonces ya le pusimos las cosas que viene con la luz, o sea, la nevera, las diferentes cosas que se requieren en ello. Entonces yo le dije a ella: nosotros recibimos una buena herencia del abuelo, pero le pusimos luz. Igual, mi familia me enseñó acerca de Dios en la religión católica. Me habló acerca de Jesús, me habló acerca de cómo conocer a Dios, cómo relacionarme con Él, pero no me enseñó acerca de una relación personal e íntima con Él. Entonces lo que hizo fue el Señor poner luz a aquella buena herencia que me habían dejado. Eso es, entonces no simplemente cambié de religión para ser bueno, sino que el Señor puso luz a la herencia que había recibido. Y es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Pues en esa mente embotada, ajenos del conocimiento de Dios, Él le pone ¿qué? Su luz. De manera que entonces, por eso el apóstol Pablo dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, y luego dice allí en Marcos 6:52 que conocen a Cristo, pero lo material les tiene la mente embotada. Recuerdan que Él acababa de hacer el milagro de los panes y los peces y les había compartido, tenían allí ellos el alimento, pero luego ahora le siguen y están preocupados porque no tienen pan. Y Jesús les dice: es que ustedes me siguen es porque les doy comida. Entonces, eran seguidores de Jesús, ¿pero por qué? Por la comida. No eran seguidores de Jesús por otra cosa. Lo material les tenía la mente ocupada para discernir lo espiritual. Por eso en 1 Corintios 2:14 y 15 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque se dan de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo se disciernen las cosas de Dios? Espiritualmente. Por eso no entienden las cosas espirituales. La imagen nos presenta cómo sería una mente embotada. O sea, la mente está llena ¿de qué? De muchas cosas, aún incluso religión, pero no de Dios. Y eso es una mente embotada. O sea, ¿cómo era qué? Nuestra vida antes. Así que muchos leen la Biblia sin entender nada. Para ellos las Sagradas Escrituras sería como un libro lleno de fábulas o de historietas, como un libro sin sentido. Pero para otros la palabra de Dios, la Biblia, puede ser manantial de vida. Y es porque llegan a entender lo que dice la Escritura, como dice Proverbios 16:22, que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, pero la erudición de los necios
es necedad. En la parábola del sembrador de Lucas 8:5 nos habla acerca de que lo que cayó entre las piedras, o que cae junto al camino, que está pisado, que es duro, entonces queda sin que esa semilla penetre y se arraigue y coja fuerza. Y solamente entonces trae tinieblas y destrucción. Como dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo ha sido destruido. ¿Por qué razón? Porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré aún de tus hijos. Ahora, este corazón jamás se entristece por el pecado. ¿Por qué? Se acostumbró a vivir en el pecado, y entonces el que vive en el pecado no quiere cambiar. Por eso rechaza las cosas del Señor, hasta que el Espíritu Santo le mueve y le lleva a un cambio de vida en Cristo Jesús, porque tiene el arrepentimiento. Y eso le lleva entonces ¿a qué? A una vida ya ahora diferente. De esa mente embotada que vimos anteriormente, entonces ahora todo eso está ¿qué? Por fuera. No es que no tengamos placeres, no es que no nos guste el dinero, no es que no nos vengan dudas, no es que no tengamos religión, solamente que ahora en el centro de nuestra mente está ¿quién? Cristo. Es el Señor el que lo llena todo. Entonces ya no es una mente embotada, sino una mente despojada. Y la mente despojada porque tiene toda la capacidad mental en su plenitud. Ahora estamos listos para lo que dice la palabra, entenderle y conocerle como nuestro Dios. Tener una mente o el entendimiento entenebrecido es tener una mente carente de la luz de Cristo. Una urgencia que debemos tener presente nosotros es que necesitamos una mente nueva, y esa solamente la puede dar la luz de Cristo en nosotros. Necesitamos entonces un carácter maduro y una renovación radical. Recuerde que al comienzo había en una diapositiva se presentaba que transformación, Jesús es transformación y vida, y eso es lo que hace en nosotros, transformación y vida. La tercera recomendación que nos da la palabra del Señor en el texto que estamos tratando es: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y dice, y esperad por completo. ¿Qué esperamos? La gracia que se os traerá. Esperar implica en la Biblia tener esperanza de conseguir lo que se desea. Es creer que ha de suceder algo especialmente favorable. Y también es permanecer. O sea, es tener, es creer y es permanecer. Es tener la esperanza de que vamos a conseguir lo que deseamos. Pero es creer que va a suceder algo, y especialmente algo ¿qué? Bueno, algo favorable. Y es permanecer en sitio donde se cree que ha de ir alguien o donde se presume que ha de ocurrir algo. Nosotros creemos que va a ocurrir algo favorable para nosotros de parte de nuestro Dios. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, es esperar por completo, o sea, plena confianza en el Señor. ¿Y qué es lo que dice que esperemos? Dice, la gracia que se os traerá. Y la gracia es la vida eterna con Cristo, una salvación total. La obra de Cristo no fue incompleta. Por eso hablábamos ahora rato en el estudio acerca de que en Cristo estamos completos, que Cristo no hizo una labor a medias, que no es Cristo más tal cosa, que no es Cristo más los santos, que no es Cristo más la mamá, que no es Cristo más sus buenas obras. No,
La obra, el sacrificio de Jesucristo fue pleno por usted y por mí. ¿Y cuándo va a suceder eso? Dice, cuando Cristo sea manifestado, como está allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, o en el versículo 13, en otras palabras, cuando sea hecho realidad. ¿Y cuándo va a ser eso hecho realidad? Ahora en nosotros está obrando el Señor, ya es un hecho, pero también cuando Cristo sea manifestado, o sea, en el día del juicio. Usted y yo no estaremos preocupados en el día del juicio porque tenemos el abogado que nos defiende. Cristo, ¿quién nos condenará? Dice la palabra del Señor en Romanos 8, si Cristo fue el que murió por nosotros. O sea, el que nos puede juzgar y condenar, pagó por usted y por mí. Por eso habla de que va a ser una realidad cuando Cristo sea, ¿qué? Manifestado en nosotros. ¿Y qué es la gracia de Dios? Esa cualidad que Él entrega a los hombres. Es la dádiva, es el regalo, es la generosidad de Dios. Y eso trasciende todo lo natural. Es que a veces no pensamos bien lo que el Señor hizo por usted y por mí. Somos pecadores, somos culpables, merecemos el castigo. Pero Él ahora dice, no, yo los justifico, ellos son justos. Yo pago por ellos, ellos son buenos, déjenlos entrar. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y más allá de la salvación, la gracia es el poder de hacer lo que con tus fuerzas sería, ¿qué? Imposible. No podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. No podemos salvarnos por nuestra propia capacidad. Por eso hablamos de el antes y el ahora. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Que nosotros antes estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, que nos estábamos dejando dominar por nuestros deseos engañosos. Allí en el versículo 14. Ahora, si es cristiano, usted debe recordar que eso forma parte de su vida sin Cristo. ¿Cómo era qué? Antes. Pero recordar que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Pero está diciendo, ¿por qué vivíamos así? Dice, por ignorancia. Ahora, cuando dice esa ignorancia, hay dos tipos de ignorancia. Una es por desconocimiento y otra es por rebeldía. Entonces, el desconocimiento es por no conocer la palabra del Señor, no conocer el mensaje de Dios, no conocer lo que Dios dice. Entonces, hay personas que han conocido a Jesús, pero antes de conocer a Jesús, cargaban medallitas, escapularios, una cantidad de cosas, tenían agüeros, tenían una cantidad de amuletos para la buena suerte, para muchas cosas, porque no conocían la palabra. Pero cuando van a la palabra del Señor y la conocen, que les dice que no se hagan imágenes, que los hechiceros, agoreros, adivinos no tendrán parte en el reino de Dios, entonces su mente, ¿qué? Cambia. Esa mente embotada por desconocimiento ahora tiene el conocimiento de Dios y deja todo eso de lado. Pero también la otra clase de ignorancia es por el embotamiento, o sea, el pecado se ha apoderado de tal modo en la vida de la persona que cree que está bien. Es como el drogadicto, vuelto nada, en la calle perdió su vida, su familia, todo, o el alcohólico, etcétera, pero piensa que está bien. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. No es ignorancia. Cuando comenzó le advirtieron que era un problema. Antes de meterse en eso sabía que era un problema. Pero ¿qué dijo? No, yo lo controlo cuando yo quiera. Cuando yo dejo esto y cuando menos pensó, está atrapado. Su entendimiento está ¿qué? Entenebrecido. Pero el hoy, el suyo y el mío, dice que somos ¿qué? Hijos obedientes, que no se adaptan a la corriente de este mundo. Dice, antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como vivían antes. Esa es la versión de la Biblia verde que tiene allí. Este pasaje nos dice, mis amados hermanos,
que nosotros, ustedes y yo, somos hijos de Dios y que mientras nos conduzcamos en este mundo debemos vivir como hijos de Dios obedientes. Así como el hijo está sometido a sus padres, así mismo nosotros debemos someternos a nuestro Padre celestial. Actuar como hijos obedientes, obedientes de nuestro Dios. Si queremos ser hijos de Dios, no debemos conformarnos a los malos deseos, porque conformarnos a los malos deseos significa que estamos amoldando nuestra vida a lo pecaminoso, a lo que queremos y no a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y Él quiere tratar nuestra vida, transformar nuestra mente y corazón. Y estamos en un mundo, pero este mundo tiene deseos distintos a los que tiene el Padre. El mundo y sus deseos no son compatibles con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso no debemos conformarnos al mundo. Nuestro deber mientras que estemos aquí es mantenernos fieles a nuestro Padre, no cediendo o no conformándonos a los malos deseos. Entonces, estas 3 recomendaciones que nos hace la palabra del Señor, estas 3 recomendaciones que nos hace el apóstol Pedro, es: tengan una mente preparada para servir al Señor, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 2, sed sobrios, o sea, no deje que su mente sea embotada ni por los afanes, ni por la corriente de este mundo, ni por los deseos de este mundo. Perdón. Y eso es lo que nos está mandando entonces la palabra del Señor a ustedes y a mí. Y en tercer lugar, entonces nos dice que seamos ¿qué? Hijos obedientes. Así debe ser nuestra vida hoy, en Cristo Jesús. No olvidemos quién éramos, porque eso nos ayuda para mirar de dónde nos ha sacado el Señor. Pero miremos a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quiere tener, y vivamos como hijos de luz, porque Dios es luz. Y el que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, eterno Dios, por tu inmenso amor para con nosotros, el cuidado que tienes para con nuestra vida y por permitirnos caminar en Cristo día tras día conforme a tu propósito. Te glorificamos y te damos gracias por tu inmenso amor y por tu bondad. Ayúdanos, eterno Dios, en todo tiempo y en todo momento, a hacer lo que a ti te agrada. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las recomendaciones que nos da el apóstol Pedro de nosotros vivir como a ti. Pero para ello necesitamos la guía de tu Espíritu Santo y que tu presencia siempre esté con nosotros. Que tu provisión, tu protección y tu presencia sea, Señor, el aliciente que motiva nuestra vida espiritual día tras día. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos y regrésalos a sus hogares, así como vinieron en bendición, regrésalos en bendición. Y todo esto porque Jesús fue quien lo hizo posible. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Que el Señor les bendiga, les dé una semana preciosa. Hermana Janina, ¿quiere hacerme el favor de recoger la ofrenda?